Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por estar acá, a los que están aquí presentes. Aguante viernes a la noche. Aguante viernes a la noche. Después cuando empiece un poquito más el calorcito, capaz que lo pasemos para el jueves, por ejemplo. Después les voy a preguntar, porque los viernes a la noche empieza a haber más salidita, ¿no? Entonces, para que sea podamos estar más presentes. Bueno, la idea es que estudiemos, incursionemos en la anatomía energética. La anatomía energética que habíamos hablado tiene un camino bastante extenso para aprender, y más allá de hablar de las partes, de los cuerpos sutiles, de los chakras, de los meridianos, etcétera, que sería como la parte más concreta, entre paréntesis, entre comillas, de lo energético, la parte más sustancial de lo insustancial sería la parte más yin del yang, ¿no? De estos cuerpos sutiles. Me gustaría por ahí compartirles un poquito la mirada de lo que se le llama como la anatomía oculta. Vamos a hacer un avance y en la clase que viene vamos a profundizar un poquito más de lo que se conoce como la anatomía oculta del hombre, que es la simbología del cuerpo humano y cómo ha sido desde la antigüedad considerado de manera mística o religiosa, ¿no? Cómo era considerado. Se dice que el cuerpo, cuando uno lee el Viejo Testamento, por ejemplo, cuando lee conocimientos de los herméticos, cuando lee los griegos, todas estas culturas antiguas, los egipcios, todos hacen referencia de que el cuerpo humano, digamos, que todas estas tradiciones antiguas de interpretación espiritual son un mapa para conocer el cuerpo humano y su aporte a la fase espiritual, ¿no? Al desarrollo espiritual o bioenergético. Es decir, cuando hay ciertos, digamos, todo el cuerpo en sí es una unidad energética esto que decimos, que permite el camino del espíritu en la 3D, pero que tiene un significado en sí espiritual. Por eso decimos, esto tiene mucha coincidencia con lo que estudiamos en medicina tradicional china, que son los Benshen, que es la fase espiritual, ¿no? La triada, no, la quinto, ¿cómo se dice? Bueno, las 5 dimensiones del espíritu que se va a manifestar en el cuerpo físico y que va a encarnar en cada uno de los órganos yin y que a partir de ahí se va a manifestar en toda la estructura corporal. Entonces, antiguamente, digamos, las escrituras originarias, los estudios de los místicos, de los religiosos, cuando la religión no fue separada, de la ciencia, de la medicina, sino que era todo un conjunto único, ¿no? Y que se dejó para la religiosidad, para la iglesia, y el cuerpo físico con su sintomatología para la medicina, y ahí se hizo un desdoblamiento y se separó lo que antes era un concepto integral, energía, espiritualidad y salud o cuerpo físico. Lo que hoy estamos intentando volver a unir nosotros desde nuestra posición, como terapeutas holísticos, como buscadores del conocimiento de la energía, ¿no? Y tratar de integrar estos conceptos. Aprovecho para contarles que el otro día les compartí, no sé, no les aclaré, a lo mejor no lo pudieron ver, me invitaron a dar una charla a una diplomatura universitaria en psiquiatría y psicología, ¿no? Más allá del colorario de que yo di la charla de fitoterapia, no es eso lo interesante que les quise compartir, sino los espacios que se pueden ir abriendo, ¿no? Pequeños espacios. Contarles que además les gustó tanto, tuvo muy buena repercusión, que me invitaron a hablar de medicina china en un ámbito académico, en la UBA, universitario, estructurado de la psiquiatría y la psicología, que empiecen a dar pequeños espacios sobre la dinámica de las emociones y los órganos y las emociones, la bioenergética y todo esto que nosotros más o menos venimos siempre charlando y que para nosotros es un poco familiar, pero para otros ámbitos, sobre todo los ámbitos muy académicos y científicos, no. Entonces, bueno, quería contarles eso porque más allá de la satisfacción personal, es más que todo es sentir que se puede modificar la realidad y que la realidad no se, yo desde mi humilde opinión, siendo una Ariana guerrera, creo que la realidad no se transforma con violencia, sino que se transforma como
como esas gotas del agua que van fluyendo, ese flujo del agua que va suavemente y sistemáticamente fluyendo, fluyendo, y que va desmembrando, va rompiendo estas estructuras fijas. Entonces me parece que todos estos conocimientos que nosotros podamos ir integrando en nuestra vida, que nos ayuden a mirarnos de una manera diferente, que ayuden a entender al otro de una manera diferente, los procesos que nos suceden, todo lo que sucede en el afuera, cómo interpretarlos desde estos enfoques, nos ayudan también a ir construyendo poco a poco un lugar mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y todos tenemos la posibilidad de sumar nuestros granitos de arena, ¿no? Bueno, quería contarles eso. Después, si no lo vieron y quieren chusmear, está ahí el videito subido al grupo. Bueno, sacando esto, si quieren decir algo, ya saben que pueden participar, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hablar el simbolismo del cuerpo humano. Se dice, hemos escuchado mucho esto que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿No? También hemos escuchado mucho esta frase de que el cuerpo humano es un microcosmo, un microcosmo dentro de un gran macrocosmo. Si lo encuentro, después les voy a enviar, cuando cortemos, dos videos que a mí me encantaron, que los vi hace muchísimos años y que me ayudaron a dar vuelta la croqueta, que capaz que lo han visto, que se llaman mundos internos, mundos externos. No sé si lo han visto. ¿Sí? Bueno, voy a ver si los encuentro porque tiene años y que habla bastante de esto, ¿no? De este tipo de cosas desde un lugar energético. Después se los voy a pasar. Entonces se dice que el cuerpo humano es un microcosmo de ese gran macrocosmo que es el universo, ¿sí? De esa gran fuente de energía, y que hay una semejanza. En el Viejo Testamento se dice que entender el camino y el léxico, el relato del Viejo Testamento nos ayuda a comprender la anatomía energética, cómo el espíritu se expresa a través del cuerpo, ¿no? Después otras frases como la de Hermes Trismegisto, tres veces, ¿cómo es? Tres veces, no me acuerdo qué era la frase, como es arriba es abajo, el que se acuerda que lo diga, tres veces grande creo, ¿sí, Edu? Algo así. Como es arriba, no sé si lo han leído, está el libro del Kybalión, donde están las 7 leyes, se los recomiendo, se los recomiendo. También es un libro interesante, yo creo que lo tengo en PDF, después se los voy a pasar. Y les voy a pasar el libro que estamos estudiando ahora, es un libro, se los voy a pasar también para que tengan todo el material el que quiera seguir profundizando. Aquí la idea es como ir guiándolos en el contenido y en la comprensión de lo que vamos incorporando para poder transformar la mirada interna que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, fíjense que en la medicina tradicional china, que está basada del taoísmo, de la filosofía oriental, y que está basada de la observación de la naturaleza, y que se habla de 5 elementos, de tierra, de viento, de sequedad, y que es una cosa rara para nosotros y abstracta, también es una forma que tenemos de, como todas las religiones milenarias, las nuestras, las chamanes, el chamanismo latinoamericano, el hinduismo, todos tienen como foco de observación la naturaleza. Por lo tanto, nosotros formamos parte de esa naturaleza y formamos parte de ese culto a esa naturaleza, ¿no? Entonces, se dice que todo el comienzo de la adoración y de la comprensión del cuerpo como una expresión, no como, nosotros hoy lo vemos, o yo lo sé decir muchas veces, que el cuerpo es como el vehículo que el espíritu elige o programa para vivir, ¿verdad? Siempre sé decir eso, que elige un programa cuerpo a través del cual va a hacer su experiencia, pero estos conocimientos nos llevan a entender que el cuerpo es el espíritu, no hay diferenciación, no es una cosa y la otra, que el cuerpo es la prolongación del espíritu, no es algo que es externo a ese espíritu, sino que ese propio espíritu se va a ir expresando a través del cuerpo, y se va a expresar a través de sus glándulas, se va a expresar a través de su columna vertebral, que todo tiene un significado esotérico y espiritual. Se dice que la adoración del cuerpo comenzó, se dice, con los lemures, ¿no? Esta raza que fue extinta hace ya miles de años, que era una sociedad que estaba basada fundamentalmente, digamos, en el desarrollo de la espiritualidad. En la espiritualidad, ¿cómo es? Eran más espirituales, no sé si saben algo de los lemurianos, que eran más
espirituales que físicos, ¿no? Que esta raza, bueno, fue una raza que se hundió su continente y que estaba ahí por la zona, creo que de Madagascar, por el Océano Índico, me parece, que se hundió y que ellos fueron los primeros en que comenzaron a entender a este cuerpo como espíritu en sí, ¿no? Que luego fue evolucionado por los atlantes, que si bien eran más técnicos o más, ¿cómo se dice? Más, sí, más técnicos o más científicos, también fueron evolucionados, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Bien, pero en realidad todos los sacerdotes de la antigüedad consideraban a la anatomía como una correspondencia entre la naturaleza propiamente y el cuerpo, ¿no? Así como les dije recién, la medicina tradicional china. Y la religiosidad antigua era una mixtura entre los conocimientos prácticos y científicos de las funciones ocultas que tiene el cuerpo. Porque nosotros en medicina china decimos que el cuerpo tiene funciones metabólicas, ¿no? Yo les hablo desde ahí porque es una disciplina que un poquito más domino, ¿no? Un poquito. Decimos que el cuerpo tiene estructuras y tiene funciones metabólicas, fisiológicas. Y decimos en medicina tradicional china que tiene funciones bioenergéticas, y acá entra el concepto del chi, del song qi, del wei qi, y todos estos conceptos chinos. Pero a su vez, también decimos que el cuerpo tiene movimientos o funciones espirituales, cuando hablamos de los Ben Shen, ¿no? Los 5 grandes espíritus. Y esas funciones espirituales, esos aspectos espirituales cumplen funciones de evolución espiritual. Ahora vamos a ir viendo algunos de ellos, vamos a comenzar hoy y vamos a ir viendo. Se dice que vivimos en 3 mundos, ¿sí? Que todo lo que existe existe en 3 mundos. En las escuelas de misterio se dice que nosotros, el cuerpo humano, tiene 3 mundos o vive en 3 mundos, y que esos 3 mundos son analógicos al cielo, ¿sí? A la tierra, ¿sí? La tierra, y al infierno le llaman. El infierno, religiosamente, el cristianismo nos transmitió el concepto de que el infierno era un lugar de purga, de castigo, ¿verdad? Pero en realidad el infierno, desde esta mirada esotérica, es un momento de muerte y transformación. Porque para el esoterismo antiguo el nacimiento significa muerte, ¿sí? Y la muerte significa transformación. ¿Por qué? Porque el nacimiento sostiene que el espíritu queda preso de un cuerpo que lo limita y de un tiempo y un espacio que también le quita libertad. Por lo tanto, el espíritu cuando encarna, cuando se expande y se expresa energéticamente en la densidad de un cuerpo, se autolimita para la experiencia que nosotros venimos a vivir evolutiva. Por eso se dice que nuestra experiencia es evolutiva, porque si soy un espíritu libre, sin forma y sin necesidades, de repente tener que ir al baño, dormir, comer, estar limitado por el movimiento, ese espíritu en esencia que nuestra personalidad, nuestra estructura egoica, nuestros yoes no lo captan, ¿sí? Existe, y en un plano inconsciente es en el plano en donde se va a ir expresando. Pero ese espíritu, digamos, esa expresión y esa habla del espíritu no nos habla solo en ese plano inconsciente, en donde hay una parte de ese plano inconsciente que no corresponde a mis vivencias o mis experiencias humanas, ¿sí? Recordemos que para el psicoanálisis, en el inconsciente se guardan informaciones de nuestra historia, ¿no? Personal, de vida. Incluso dicen que se guarda también información de otras experiencias. Y a mí me gustaría decir que también ahí se guardan estos saberes, sentires o recuerdos o del propio espíritu que se va a ir expresando a lo largo de la vida. ¿Me van siguiendo? Estoy siendo muy abstracto, ¿se entiende hacia dónde voy caminando? Estamos caminando la introducción, ¿no? No me voy para dónde rajamos. Sí, se entiende re lindo. Bien, y en estos 3 mundos, podríamos decir el cielo, la tierra y el infierno. Estaba en el infierno. Entonces el infierno es un lugar en donde se genera lo nuevo y se destruye lo viejo, desde ese lugar, y se nos prepara
para surfear en esas energías, ¿no? Entonces decimos que el cielo es el mundo superior, que se dice que es la morada de los dioses. En todas las culturas antiguas está el cielo, en la cima de la montaña, hay distintas religiones, todas tienen la montaña, en la medicina, en el taoísmo es la montaña del Gudán, creo que se llama, en el judaísmo el Sinaí. Siempre hay lugares elevados en distintas religiosidades ancestrales que hablan en un lugar alto, ¿no? O en el cielo, decimos nosotros, ¿no? O la cruz la ponen arriba en las iglesias, ¿no? Tiene un simbolismo de altura porque se dice que ese Dios habita, ese Dios que nos creó, habita en lo alto, habita en lo lejano al lugar físico donde estamos. La tierra viene a ser la morada, o sea, ese cielo o ese lugar alto, esa parte alta de esa tridimensión, de esa triada que forma los tres mundos, es el lugar de la residencia del Dios, que nosotros también lo tenemos internamente en nosotros, acá. ¿Sí? Acá vive ese Dios que vendría a ser ese espíritu a semejanza de ese Dios creador, esa micropartícula. En el Ser Uno, no sé si han leído los libros del Ser Uno, están gratuitos en internet, son volúmenes, se habla del comienzo de la creación, es una canalización que se entregó hace más de una década ya, se llama El Ser Uno y son libros, volúmenes, audiolibros de horas y horas y horas, y están los libros que los podemos bajar en PDF, donde se narra la existencia, la conciencia primigenia y cómo nos fuimos desprendiendo en partículas, el espíritu, el gran espíritu se desprendió en partículas y esas partículas fueron viajando por todo, no me acuerdo los nombres, como si fuese el super contra gigante universo, macrouniverso, de todos los universos, de todo, desde la fuente original se fueron desprendiendo y fueron entrando en distintos universos, ¿sí? Porque hay muchísimos universos y fueron distribuyéndose en distintos universos y dentro de cada universo en distintos planetas y entre todos esos planetas los que caímos acá, ¿sí? Entonces es como fuimos ahí. A medida que más esas partículas del espíritu se fueron alejando de la luz central, de la fuente, para buscar la experiencia, se fueron yendo a zonas más oscuras. Cuanto más alejados estamos de ese lugar del origen, que es lo que los científicos están buscando, ¿no? El nodo de origen de la vida, por eso están con todos los agujeros negros y todas las cuestiones del espacio. A medida que nos vamos alejando, nos vamos haciendo más densos en cuanto a la oscuridad. Entonces, en ese cielo que vive el Dios, después está la tierra donde es la morada del hombre, ¿sí? El hombre y sus seres, estamos suspendidos entre el cielo y la tierra. Fíjense, cuando hacemos las prácticas de Qigong, decimos en algunas meditaciones suspendidos, cuando estiramos y alineamos la columna, ¿se acuerdan? No sé si alguien practica Qigong, calculo que varios, que estiramos, hundimos la pelvis hacia adelante, llevamos la pelvis hacia adelante, llevamos el mentón al pecho y buscamos estirar la columna porque estamos buscando estirar el camino que nos lleva de la tierra al cielo, ¿no? O del inframundo al cielo, que es la columna vertebral. Entonces, sería entonces la tierra como el mundo del medio y el infierno sería el mundo de abajo, ¿sí? El mundo de abajo. Entonces, diríamos que todo el sistema que estamos hablando tiene una correspondencia con nuestro sistema anatómico. Entonces decimos que en la cima está el cráneo, ¿verdad? Las estructuras óseas con todas las estructuras energéticas y físicas que tiene el cráneo. Se dice que el cráneo en el ocultismo es el templo de la justicia, ¿sí? Es el lado positivo de la columna vertebral. La columna vertebral tiene un lado positivo, que es el cráneo, y un lado negativo, que es la zona de los genitales, ¿no? Del sacro. Entonces se dice que la columna es el que va a conectar el cielo con la tierra a través de sus 33 vértebras. La edad de Cristo, 33 vértebras son los 33 escalones de la evolución del espíritu que coincide con la edad de Cristo. No es, que, no es porque sí, en este mito de este Salvador, que en todas las culturas y todas las religiones antiguas están con distintos nombres, esta figura del avatar, de quien vino a redimirnos, tiene, no por cualquier cosa tiene este número 33. Y cuando vimos numerología espiritual, es una numerología que habla del número 33 como número de ciclo del cierre del proceso de evolución. ¿Se acuerdan cuando vimos que cerramos ciclo en el 11, cerramos un segundo ciclo con el 22 de emisión y cerrábamos un tercer ciclo con el 33 de emisión? Entonces también tiene
correspondencia con eso, ¿no? Con un cierre del periodo de evolución. Y ese subir desde la base, desde las puertas del infierno hacia el cielo, la zona del cráneo, implica hacer un camino a través de este proceso de 33 escalones, ¿no? Se dice que en ese proceso de 33 escalones hay un fluido sagrado de vida internamente, que es la médula ósea, y que es también conocido como el río sagrado, por donde viaja las sustancias más profundas, que tiene que ver también además químicamente con el sistema nervioso central, y que va a conectar con la conciencia de las neuronas y toda esta misma tecnología que conforma el sistema nervioso central, que sería todas las estructuras del cerebro, con la estructura de la médula, comparten el mismo programa de energía, tecnología, conocimiento y sabiduría, va a conformar a nivel del cerebro lo que se llama el ojo espiritual, ¿no? A nivel del cerebro se encuentra este ojo espiritual. En el cerebro hay otra cuestión muy interesante que desde el punto de vista del ocultismo, el cerebro tiene 12 ¿cómo se dice? 12 circunvaciones. ¿Cómo se dice? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se le dice a las estructuras del cerebro? No me sale el nombre ahora. 12, a ver si lo tengo macheteado por acá. Circunvoluciones. Esta no me sale la palabra, gracias. Gracias, corazón. 12 circunvoluciones, exacto. Y coincide ese número, de esas 12 circunvoluciones van a salir impulsos y receptores nerviosos a través de los nervios que van a generar los movimientos internos en el cuerpo, ¿no? Es como el comando central. Además están en esa zona los pares craneales que van a combinar todos los movimientos del cuerpo. Y de esas 12 surge también el concepto de asociación con el movimiento de los 12 apóstoles, que tiene que ver con los 12 signos zodiacales de evolución. Todo tiene un significado espiritual, ¿no? Esos 12 signos, esos 12 apóstoles representan los 12 signos zodiacales de evolución del espíritu. Y recordemos que cuando vimos numerología, después lo vamos a ver un día astrología esotérica, cuando vimos numerología dijimos que cada número se va evolucionando por los 12 signos zodiacales. ¿Se acuerdan que dijimos que cada misión va a pasar haciendo un peldaño evolutivo? Cada misión, antes de trascender a la siguiente, va a pasar por cada uno de la experiencia por cada uno de los signos zodiacales. Porque cada signo zodiacal implica en los gnósticos, cada signo zodiacal implica les llaman ellos no es ego, como un error que hay que evolucionar. Es como algo egoico, ¿sí? Un agregado psicológico o un ego, un gran ego, una cabeza de león, sería que es así, legión, cabeza de legión, que hay que dominar. Estoy media de memoria de hoy. Hay una cabeza de legión que forma parte de cada uno de esos 12 egos, que son los 12 agregados psicológicos que cada uno de los signos de zodíaco nos permite la posibilidad de evolucionar. En la medida que nosotros vamos evolucionando cada uno de los signos zodiacales, vamos ascendiendo, ¿sí? Por esa cadena, por ese escalón energético que son las 33 vértebras. Hasta que llegamos arriba, a la zona alta de la cabeza, a la zona de la coronilla. Y fíjense que en las culturas antiguas, incluso en la religión católica, hasta se llegaban a pelar la zona de la coronilla, ¿no? Fíjense en los dibujos que hay, en las pinturas, el tema del aura, ¿no? De esta halo de energía alrededor de la cabeza, el usar cosas específicas, ¿no? Alrededor de la cabeza está muy relacionada con la piña, que también la vamos a ver en algún momento. ¿Sí? Las piñas, ¿se ubican cuáles son? De los pinos. ¿Sí? Tiene que ver con qué glándula es. Genial. Excelente. Y que se dice, exactamente. Hola Lau. Y que se dice que a nivel de la coronilla es la puerta de la entrada del espíritu.
¿cómo se llama? En el budismo chino se dice, en el taoísmo chino se dice que la puerta de salida es el tercer ojo. Cuando te hacen la iniciación al Tao, te hacen un trabajo energético sobre el punto del tercer ojo, ¿no? Entonces, porque es la puerta de salida, por eso cuando nosotros hacemos procesos de meditación, incluso en la misma práctica del Qigong, fíjense que siempre decimos la mirada del Qi, ¿verdad? Es decir, subimos el puente al paladar de la lengua para conectar con la pineal y la pituitaria y llevamos la intención de la mirada hacia el centro, con los ojos entrecerrados, o la mirada perdida en la nada. Lo que estamos haciendo es trabajar esa energía, ¿no? Y cuando hacemos las respiraciones taoístas, que contraemos todo y subimos, lo que estamos buscando es subir toda esa energía del infierno al cielo, ¿no? Entonces, hacer esa alquimia energética. Porque además, si nos vamos para la cultura hinduista, en esa zona están los chakras, que están relacionados con el chakra sexual, con el chakra raíz, que tiene que ver con toda esa energía que está relacionada con la creación, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Bien, entonces todo es tres, ¿no es cierto? Los tres tesoros, la triada, todo es tres, ¿no? Arriba, al medio y abajo, arriba, al centro y abajo, ¿no? Entonces, esta Santísima Trinidad son las tres grandes cámaras también en el cuerpo. Cuando se dice la Santísima Trinidad, se habla del cerebro, del corazón y de la zona de los órganos reproductores. Y diríamos que sería también, podríamos decir que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Transmutación, la regeneración y el desarrollo. Y hay un mantra muy bonito, gnóstico, que en realidad es el Om en el hinduismo, pero que es Aum en el gnosticismo, cristianismo, que habla de la pronunciación de este mantra como un mantra de sanación, muy poderoso, ¿eh? El Aum. ¿Lo han sentido nombrar? Sí. Bien. Entonces, ese aún representa esas tres cámaras que tenemos en nosotros, esa Santísima Trinidad que nos habita, que tiene que ver con las estructuras del cerebro, donde están los comandos del cuerpo, donde está todo el sistema nervioso central, ¿no? Donde están todos los programas, donde está el recinto, donde llega la iluminación, donde está la puerta de entrada del espíritu, la puerta de salida, la caja de cristal conformada por esa usina energética que está en el centro del cráneo, que está alimentada por la pituitaria y la pineal, ¿no? Y que cuando hacemos Qigong siempre estamos ahí con la lengüita en la cima del paladar buscando estimular toda esa energía, ¿no? Para movilizar y activar toda esa energía sagrada, ¿no? Entonces, cuando estamos Profe, hablando del... Sí, había una tercera glándula. ¿Cómo andas? Buenas noches. Puede ser que había una tercera glándula que era súper importante, rima, pituitaria, puede ser, la pineal, y pineal, en el cerebro, ¿no? Se sí, habla la siempre de pituitaria, eso, del triángulo, digamos, que hacen eh, en esa sí, conexión, en esa activación de la parte. esa tercera que vos decís, es como como esa caja de cristal que les dije yo recién, es que en realidad es bioenergética, ¿me entiendes? Vieron como tenemos a nivel el ombligo del tantien inferior, tenemos el chin, J-I-N-G, es una caja de cristal energética que no existe físicamente, es una usina, un centro energético. Arriba tenemos también la misma en el cerebro, ¿sí? También tenemos la misma. Y forma una triada. Bien, entonces en el cráneo está ese tablero de comando biológico, funcional, que va a expresar la conciencia del espíritu, ¿no? Va a expresar el espíritu, y que además está representado dentro de esa estructura cerebral, por supuesto, todos los órganos, y que además en ese shen, en esa estructura, en ese espíritu, acuérdense que los órganos, según el enfoque del taoísmo, cada órgano tiene un espíritu asociado, y cada espíritu asociado es esto que les decía, es muy interesante esto, yo lo voy comprendiendo cada vez que profundizo más en los conocimientos. Eso cuando yo leí por primera vez los Benshen, decía, ¿de qué hablan estos chinos?
y en realidad la empecé a asociar desde lo lógico. Pero cuando empezás a entender otras culturas esotéricas, energéticas, te vas dando cuenta de que en realidad es así, es imposible que no lo sea. Es decir, el espíritu, ese gran espíritu, ese ser superior que nosotros somos, necesita dialogar, interactuar, movilizarse y expresarse a través de los órganos. Pero no como un vehículo, sino como parte. Yo no es que tengo una mano de vehículo, la mano forma parte de mi cuerpo. Y yo con la mano agarro las cosas, ¿verdad? Entonces, esa dimensión espiritual que se aloja en el organismo a través de los órganos va a estar conectado con ese centro de comando que es el cerebro y desde ahí va a formarse toda esta energía, ¿no? ¿Y cómo se forma la energía? Nosotros hablamos siempre de yin y yang, ¿no? Yin y yang, de polaridad, de masculino y femenino. Entonces, fíjense que el cerebro tiene un hemisferio, es un yin y yang perfecto. Tengo ahí al frente un yin y yang hermoso, y el cerebro es un yin y yang perfecto, lo estoy mirando, tiene los lóbulos, ¿sí? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y tiene el cuerpo calloso, que vendría a ser ese límite que une, que articula el movimiento dinámico de la función fisiológica, biológica y de la propia vida de cada uno de los lóbulos, que tienen sus funciones específicas, pero que a su vez forman un todo. Entonces yo podría decir que si yo observo ese hemisferio derecho y ese hemisferio izquierdo de mi cerebro, donde están los pares craneales, los lóbulos, todos los nervios, los programas, las estructuras que eso tiene, estoy viendo que hay un yin y hay un yang que están interactuados y unidos por un cuerpo intermedio, que es el que permite, el calloso, claro, el que permite esa conexión entre este sistema. Por lo tanto, tampoco están separados. Y no es que una cosa no influye en la otra. O sea, no, el hemisferio izquierdo regula el cuerpo derecho, el hemisferio derecho regula el cuerpo izquierdo. Sí, pero son una sociedad, trabajan en conjunto. Y todo el movimiento de información de todas las dimensiones. Cuando nosotros hablamos de información, hablamos de emociones, de pensamiento, de biología, de procesos metabólicos, de todo, procesos espirituales que existe en nuestro cuerpo, digamos, está muy vinculado con ese movimiento del yin y yang a nivel del cerebro, de esa estructura que está ahí, ¿no? Y entonces, vamos a decir que si lo vemos desde este lugar, en ese yin y yang, vamos a decir que el hemisferio derecho es una energía yang, ¿verdad? El lado derecho desde como hemisferio, no por lo que funciona, controla. Porque si yo lo miro desde lo que controla, voy a decir que tiene una energía yin, porque el hemisferio derecho regula las funciones del cuerpo del lado izquierdo. Entonces, si yo miro el hemisferio derecho desde el lado funcional, es yin, pero desde el lado propiamente como órgano, es yang. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo tanto, nada es completamente yin ni nada es completamente yang. Y esa energía femenina y masculina que se manifiesta como una unidad embrionaria masculina y femenina en el yin y yang, también se va a manifestar en las estructuras de las glándulas espirituales por excelencia. Todas son espirituales, las vamos a ir estudiando, pero por excelencia, la pituitaria y la pineal, ¿no? Que recién hablábamos. Entonces decíamos que la glándula pineal tiene una energía y una vibración masculina, y la glándula pituitaria una energía y una vibración masculina. Se dicen que son la cabeza y la cola del dragón en los mitos de la cultura china, ¿no? En el Quetzalcóatl de los mayas sería la serpiente emplumada, ¿sí? La víbora, la serpiente, ¿no? En todas las culturas es una simbología sagrada, incluso el movimiento del yin y el yang, si ustedes se fijan, tiene como un movimiento de cómo la serpiente rapta, se dice, iba a decir camina, pero no camina. ¿Cómo se hace? Serpiente. Exactamente, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Bien, también dicen que estas dos recámaras, la recámara de la pineal se conecta con el tercer ojo, con la puerta de salida, y es una energía masculina, tiene movimiento hacia la afuera, porque la pineal va a mover muchos procesos internos, pero espiritualmente también nos permite ese ojo que todo lo ve, ese ojo que todo lo observa, que todo lo capta, y no estamos hablando solo, fíjense dónde está, a qué altura está, y con qué punto, con qué chakra se conecta, ¿no? En realidad la pineal y la pituitaria se conecta con los dos, incluso hasta con pero fundamentalmente con los dos.
con el chakra corona y el chakra tercer ojo, porque son la puerta de entrada y la puerta de salida del espíritu, y es un triángulo, fíjense. ¿Sí? Tiene una forma medio triangular, ¿no? Entonces, es porque cuando uno se eleva, se supone que cuando uno se va, se eleva, ¿sí? Se va para arriba. Entonces, se la considera como una energía más masculina, dice que todo lo ve, que todo lo percibe, que está ubicado a nivel de los ojos, en ese tercer ojo, y la pituitaria está considerada más como una energía femenina, incluso se le ha recibido muchos nombres, Isis, Santo Grial, la Virgen María, tiene que ver con esa concepción profunda de la femineidad como productora de la vida, ¿no? Como la generación de no es que la glándula vaya a producir la vida, sino que tiene esa frecuencia vibratoria tan profunda que es la energía más femenina, energía yin dentro de nosotros, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? Me estoy quedando Bien. sin batería. ¡Ah! ¿Me esperan? Voy a poner pausa, espérenme. Si no estamos en el orden. Bien, entonces, me faltaba hablar de los mundos infernales. Ya lo vi, Trinidad, todo eso, sí. Los mundos infernales, dijimos que el cielo estaba o sea, que dijimos que el cielo estaba en la cabeza, ¿verdad? Que la columna era el puente y formaba parte del medio, digamos, del mundo de la tierra, del medio. Fíjese que tiene mucha lógica porque ahí es donde están los órganos, los metabolismos, el proceso, la escalera para subir. Y el mundo infernal no es del concepto de infierno castigo, sino desde de un concepto que tiene que ver con transmutación, ¿no? Entonces este mundo infernal va a estar en la base de la columna, está relacionado con los dos primeros chakras, eso se dice que es el señor de las formas, porque es el mundo que crea la materia. Entonces a través del mundo, digamos, es la fuente también de la creatividad, el mundo de los infiernos, porque es el mundo de la destrucción, del caos, ¿sí? Del cambio del statu quo, de la transformación, de la desestabilización, del miedo, ¿sí? Tiene que ver con todo eso. Entonces es un mundo que va a crear vida físicamente, porque es la zona en donde están los órganos sexuales, y no es porque tenga una connotación negativa el aspecto de la sexualidad, sino porque tiene una connotación sagrada. Entonces, tan sagrada que es considerada como también es la usina o la fuente a través de la cual uno puede capitalizar y generar la energía sublime de la sexualidad para ascender por esa columna, que lo vamos a ver también, ¿no? Como nosotros a través de poder administrar esa energía sagrada podemos ir ascendiendo por la columna vertebral para llegar a iluminar esa pituitaria o esa pineal, todas esas otras estructuras que tenemos, que son un montón esotéricas y energéticas dentro del cerebro. Cada parte del cerebro que nosotros consideramos en su función metabólica o anatómica o funcional tiene su correspondencia espiritual o ocultista, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces construye, porque se dice que es el mundo de la destrucción, pero también es el mundo de la construcción. Es el mundo de la finalización y es el mundo del comienzo, ¿sí? Entonces, y además nos prepara para poder manejarnos en esos mundos. Trabaja en nosotros emocionalmente también esas emociones más profundas, más densas, más complejas, porque los primeros 3 chakras, sobre todo los 2 primeros, no conectan con emociones más densas, ¿no es cierto? Con el miedo, con la inseguridad, con la supervivencia, con ese tipo de emociones o sentires que nos hacen más densos. A medida que vamos subiendo al nivel de los chakras, que vamos conectando con los centros energéticos que están más superiores, vamos poniendo en nosotros más cuestiones más emocionales, más armoniosos, más emociones más empáticas o emociones más que nos conectan con el placer, con el disfrute, con los vínculos, hasta que vamos con el amor, con la empatía, etcétera, etcétera, hasta que vamos llegando a los niveles más altos que nos conectan con aspectos más espirituales. Por eso todas estas estructuras sagradas, todo nuestro cuerpo es sagrado, pero fíjense que ese cielo donde vive ese Dios está en nuestro cerebro, nuestro cráneo, ¿no? En la cabeza, adentro del cráneo. Entonces nos dice que estos 3 mundos, entonces como les decía para cerrar, se van a manifestar en ese mundo mental, en ese mundo
humano y en ese mundo animal, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo. Bueno, creo que terminé. Sí, terminé. Bueno, preguntas, consultas, aportes. ¿Lo habían visto esto? ¿No? No, o sea, estuvo muy lindo todo lo que dijiste, toda la interrelación que tiene todo. Yo de la Todo. parte, sí, uno lo ve, yo como enfermera lo vi la parte de vista anatómica como algo cerebro, cuerpo, pero vos lo ves de la parte holística, espiritual, que es otra forma, ¿viste? Y todo tiene su relación. Cuando vos lo vas Claro, explicando es como, tiene un sentido. tiene un sentido. Ahora después vamos a empezar, en la que viene, vamos a empezar a estudiar más en profundidad cada una de las estructuras. Después vamos a empezar a ver otras cosas, pero vamos a hacer, porque antes de, iba a empezar con otro tema que tenía que ver con el universo, porque estamos trabajando en energía, ¿no? Estamos aprendiendo energía. Y primero dije, bueno, vamos a empezar con el chi, vamos a ver los chakras, todas esas cosas. Pero dije, bueno, sí, pero ¿de qué vamos a hablar? Primero dije, vamos a ver los chakras, la fisiología orgánica, energética, ¿no? Pero no, pero sí, primero tenemos que hablar de energía. Cuando dije energía, no, pero también tenemos que hablar de qué somos nosotros adentro de esa energía, cómo está conformada esa energía, de dónde venimos, quiénes somos, que el espíritu salió, ¿no? Entonces, creo que somos infinitos y entendernos desde todos esos lugares hace que nos dejemos de hacer tanto problema por las cosas de la vida. Cuando uno empieza a Sí, entenderse desde esos lugares, ya se deja de andar opinando de política, de economía. Si no le alcanza, se cierra la panza, o si le sobra si tiene un problema, un conflicto con la familia, respire y ve y lo mira desde otro lugar, ¿no? Entonces nos da poder entendernos quiénes somos y hacia dónde vamos, nos da poder, y un poder de conciencia, no es un poder físico ni nada de eso. Entonces yo creo que cuando uno más se conoce y a través del conocimiento de uno puede comprender al otro, se vuelve más amoroso, se vuelve más selectivo, se vuelve más jodido también, sí, porque no sí, cualquier zapato se calza bien. Pero bueno, es que la vida no, la vida se trata de eso, de elegir, creo que yo, las cosas que sean compatibles con nosotros, no de nosotros adaptarnos a lo que no es compatible, como el cuento de las hermanas de la Cenicienta, ¿era? sí, Que se quería poner los sí, zapatos. Todos esos son mitos sí, religiosos, espirituales, gente, todos esos cuentos son mitos espirituales, los cuentos de mitos Disney. verdaderos de Tienen, antes. todos esos cuentos tienen significados esotéricos y espirituales. Todos los cuentos tienen un significado. Sí. Bueno, entonces yo creo que esto, más allá de a todo el mundo, si les sirve, nos va a ayudar y nos va a enriquecer desde el rol que cada uno tenga, si estamos en función terapéutica, ¿no? Porque nos ayuda a entender si vamos a hacer una maniobra que cuando yo estoy estimulando acá con una aguja de acupuntura, en mi caso, con dígito presión, con reiki, con masaje, con lo que sea, me estoy tocando solo una carne, un hueso, un centro energético, la puerta de salida del alma, la conexión directa con una glándula. ¿Y qué hace? Después vamos a estudiar qué hacen las glándulas esotéricamente y energéticamente. ¿Qué estoy tocando? ¿Sí? Cuando yo doy un abrazo a una persona, cuando yo le doy un beso a la frente a una persona, ¿qué estoy besando? ¿Qué conciencia estoy poniendo? Hay muchas cosas que incluso hacemos de cultural, de aprendizaje, de cosas que nos salen, ¿no? Porque ya están adentro de nosotros, pero no sabemos lo que estamos haciendo, o no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces la idea de estas cosas es, más allá de que es bonito y que es interesante, es entendernos mejor. Y cuando nosotros nos entendemos, creo que cuando uno entiende mejor, deja de luchar, ¿no? Me parece a mí que uno deja de luchar, deja de querer torcer, de querer cambiar, de querer influir. Entonces uno empieza a fluir con el libre camino del Wu Wei,
Wu Wei, lo hemos sentido nombrar, ¿verdad? El no hacer. El camino del Tao se basa en eso, en el Wu Wei, en el fluir con la vida y no hacer, dejarse llevar. Hacer siguiendo, el Wu Wei no es no hacer, el Wu Wei es no hacer lo que habitualmente hago. El Wu Wei es hacer dejándome empujar y siguiendo el flujo de la vida. ¿Sí? Si en el invierno no salen las sandías, ¿por qué como sandía? Eso no es natural con el flujo de la vida. Si vivo acá, que hace invierno en Córdoba, Argentina, y no hay sandías ni maracuyá. ¿Sí? Un ejemplo tonto. ¿Sí? En el invierno, ¿qué hay? ¿Y qué hay en el invierno? ¿Qué pasa en el invierno? La energía del mundo, de la vida, se va a la tierra. Todo se esconde para preservar su savia sagrada del frío intenso del invierno. Se caen las hojas en el otoño y se caen, y entonces los árboles se secan, las plantas se secan, se van todo, porque todos los animalitos se ocultan, ¿sí? Se van a la cuevita, salen menos, porque todo se va a la raíz para preservar la vida, para refugiarse. ¿Qué hay que comer? Tubérculos. ¿Sí? Claro. ¿Qué hay que comer? Hojas verdes oscuras. ¿Por qué? Y porque en el invierno no respiramos bien, salimos poco, no tomamos aire, no hacemos mucha actividad física, entonces necesitamos oxígeno. Y el oxígeno también lo aportan importantemente las hojas verdes oscuras, ¿no? Necesitamos comer hojas verdes oscuras. ¿Qué hay mucho en el invierno? Acelgas y ¿qué más? Espinaca, ¿no? Y así cada cosa. Remolacha, zanahoria. Zanahorias, lo que crece debajo de la tierra, preferentemente, ¿sí? Preferentemente. Y eso significa, ahora, si yo me camino toda la ciudad de Córdoba queriendo comprarme una maracuyá, porque a mí me gusta comer maracuyá, estoy en contra del flujo, no, de la vida, de que estoy viviendo en invierno en la ciudad de Córdoba. Es una tontera de ejemplo que les pongo, pero es como para, con lo ridículo, evidenciar que cuando uno fuerza lo natural, genera desarmonías, rompe el equilibrio dinámico de la vida. Entonces a mí me gusta decir que donde hay esfuerzo, por ahí no es. No estoy hablando de que, ay, me tiro la manchancha y no hago nada. Estoy hablando no de esfuerzo, dije mal, de forzar. No es lo mismo esforzarse, ¿sí? En algo, ponerle que forzar. ¿Sí? En uno hay violencia, en forzar hay violencia, en esfuerzo hay creatividad, ganas de pasión. ¿Sí? Si uno se esfuerza, ¿no? ¿Cuántos nos ha pasado en proyectos de nuestra vida que estamos dados vuelta de cansado y estamos felices o no? Nos duele desde acá hasta acá. No sé, quiero pintar la casa. Pinto toda la casa, terminé toda contracturada, pero miro la casa y digo, ¡qué feliz que soy! Eso es esfuerzo constructivo. ¿Sí? Ahora, si yo lo tengo que hacer donde me estoy forzando a hacerlo, porque me cuesta, no quiero, porque no hay una decisión real, profunda de ir hacia ese lugar, o porque quiero torcer lo que es a función a mi mirada, ahí se quiebra el flujo de la vida y empiezan los conflictos. O forzar a alguien, o forzar a alguien que haga algo que no quiere. Exactamente. Obligar. Cuando decimos ese tipo de fuerza, también hablamos del concepto de manipulación. Manipular a otros, sí, que tampoco es bueno. Y el concepto de culpa también, ¿no? Culpa, manifestar, manipulación, etc. Bueno, corazones. Bueno, viste, muy viernes a la noche, estamos todos cansados. Estoy muy cansada, No, muy súper, cansada. súper, súper interesante, súper, crea así como unas ganas, una sed de entender más, o sea, yo tengo que volver a verlo para escucharlo, para entender, pero un despertar, una motivación, muy lindo, muy lindo. Así que quedamos Bueno, ahí expectantes para seguir. cuando les pase el video, les voy a pasar el libro. ¿Sí? Lo vamos a terminar viendo juntos. El que quiera ir leyendo,
lo vamos entre todos estudiando, lo vamos viendo. Yo les voy a armar, para la próxima les voy a armar unos PowerPoint para que les quede ahí resumido, si tengo tiempo, si no van a tener el libro. Si no tengo tiempo van a tener el libro para sacar la gráfica. Bueno, Se agradece, te agradezco Muy mucho. lindo, profe. Muy interesante Bueno, todo. bueno, gracias por estar, ¿no? Por estar acá un viernes a esta hora de la noche. Sí, me quedaría Así 800 horas hablando. La verdad que me encantó. Por no llega cansado el viernes, pero en este momento me siento aliviada, porque me llegó mucho varias cosas que dijiste y me sentí como una alivio, así como que Ay, qué bonito. Buenísimo, Mari. Hermoso. Hermoso. Bueno, como siempre les digo, este es un espacio operativo, colaborativo, participativo. ¿Sí? Esa es la idea, que si alguien quiere aportar algo, le interesa algo, quiere proponer algo, tiene algún tema para plantearlo, lo hacemos entre todos. bueno. Sí, profe, qué lindo. sí, Muchas gracias. recién cuando hablabas de los distintos reinos, digamos, que nos conforman, estaba tratando de desglosar más o menos el concepto entre lo que es el alma, lo que es el espíritu, eh, lo que sería la experiencia del humano, ¿no? En cuanto a todo lo energético también, ¿no? Sí. Pero como decía usted, tiene como muchas aristas en las cuales Sí. se podría redirigir hacia, pero estaríamos perdiendo quizás ¿No? un gran plano, pero se me venía a la mente esa idea, ¿no? De como la esencia, ¿no? Del espíritu, de tratar de descifrar eso y realmente de qué se trata esta experiencia, de estar existiendo y habitando como un avatar humano, ¿no? Yo Es, creo que es en como esto, viste, apasionante también. yo creo que esto que está, yo creo que estos conocimientos nos van a acercar a entender cada uno lo que siente que es, ¿no? Cuando tengan un tiempo profundicen con lo de numerología, que tienen todos los videos ahí grabados, para no volver a grabarlos, si les interesa, pero nosotros vinimos acá, la cruz significa el camino y la vida. ¿Sí? El símbolo de la cruz es un símbolo esotérico que tiene un significado, que significa que el espíritu viene a trascender. Algunos los asocian a los conceptos, a mí me gusta separarlos porque yo entiendo que el alma es la parte del espíritu que está adaptada para vivir aquí y ponerle semilla de luz espiritual a la conciencia, experiencia del hombre, del humano, que no deja de ser el propio espíritu, solo que es como una pequeña parte, por llamarlo así, lo estamos conceptualizando, ¿no es cierto? Pero es como sería como una pequeña parte de ese gran espíritu que está, se dice que está en el yo superior, están los 7 cuerpos sutiles que están por encima de nosotros. Ese yo superior envía como una parte de su conciencia y su inteligencia para que inyecte, infunde de vida a este cuerpo físico, ¿no? Que le diga que, que este cuerpo físico, que es una proyección de ese espíritu, sepa que es espíritu, que forma parte de ese espíritu. Y yo entiendo que nosotros venimos a vivir el camino y la vida. La vida es la parte del humano, la 3D, la que cada uno le toca y de la cual no podemos escaparnos. Y el camino es el camino del espíritu. Cuando uno logra, eso significa la cruz, ¿no? El camino, el horizontal, más cortito, y el espíritu, más largo. Entonces, cuando uno va caminando por el camino de su vida con el espíritu, en ese punto de cruz, va caminando su vida, está haciendo su proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo puede traer experiencias de distintas índoles, depende del desafío que cada uno tenga, lo que quiera experimentar, las cosas que se van presentando y demás. Es apasionante. Pero sí, lo que yo sí sé es que no vine a pagar luz, ni gas, ni nada de eso.
que los tengo que pagar porque forma parte del camino, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces, bueno, así como me tengo que vestir para salir a la calle, nadie me dice cómo me tengo que vestir, ¿no? Me tengo que vestir para salir a la calle, hay cosas de la humanidad que tenemos que hacer, y ese es el camino. Pero cuando uno camina con la conciencia, y ese punto para mí de encuentro entre el camino y la vida es el consciente con ese, el consciente. ¿Sí? La parte, el consciente para mí es la conciencia de la mente y la conciencia del espíritu. Se encienden y entonces todo cobra un significado diferente. Y entonces uno está para dejarse llevar por la vida, transitarla, haciendo su camino, pero entendiendo que todo es un proceso y que todo cambia, que no soy un título, que no soy un nombre, que no soy un rol o varios roles, que no soy nada de todo eso. Cuando yo empiezo a decir quién yo no soy, el principio de la negatividad, me quedo sin respuestas. ¿Quién sos? No soy Silvana Armada, ¿no? No soy esto, no soy esto, no soy esto. ¿Quién soy? Esos son roles, figuras, cosas que utilizo. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué somos? No sé, pero por lo menos hambre tengo ahora yo. Mente y alma. Hambre. Qué hermoso, qué lindo. Así es. Pero bueno, está bueno, Edu, vamos a ver si lo podemos construir a eso. Podemos ir descubriéndolo. Yo creo que todos lo sabemos, solo que bueno, está ahí, latente. Ah, En psicoanálisis se dice que uno busca a través del psicoanálisis descubrir lo latente, lo manifiesto, ¿no? Lo que se ve, se observa, se dice es lo manifiesto, ¿no? Y entonces, dentro de ese manifiesto, el psicólogo social lo que hace es descubrir lo que late ahí atrás, ¿no? Que está oculto. ¿Y qué decía Freud? Traer al consciente lo inconsciente. Yo creo que estamos haciendo eso desde el conocimiento, porque estamos haciéndolo desde un aprender, ¿no? Empezar a traer primero hacia la mente, vamos a ir haciendo algunas prácticas también, primero hacia la mente, esa parte de conciencia sin la S, para después empezar poco a poco cada uno ir integrándolo a su propia esencia, ese real ser que habita en nosotros y que se dice que reside en el corazón. No lo hablamos de eso todavía, ya lo vamos a hablar. El real ser. Y qué sé yo. Bueno, qué sí, hablando silencio. del corazón, desde la medicina se dice que es importante el corazón y por ahí entra en duda que el cerebro también tiene importancia, porque uno sin el otro son dos órganos que si dejan de funcionar se declara Mira, muerte. te voy a decir una cosa, Y, Lau. El cerebro, el corazón y el intestino delgado tienen las mismas células. claro, pero la medicina, el intestino no lo mira todavía como esa parte, ¿viste? Como que Claro, tenés un infarto de intestino porque también lo hay, pero no dice, no, se va a morir por el infarto. Se preocupa más por un infarto de corazón o por un problema cerebral. yo lo que Que, me acabas de disparar con lo que vos decís. Nosotros dijimos los tres centros, ¿no es cierto? Y dijimos también, en medicina china hablamos de, ¿cómo es? Los tres tesoros, sí, ¿no? Y también hablamos de las tres dimensiones del Shen, no sé si me han escuchado hablar, de la mente lógica, la mente emocional y la mente inconsciente. Y esas tres dimensiones del Shen es el Shen es la mente del corazón y la mente del intestino delgado.
La Claro. mente, el intestino delgado es la primogénita, la primera, digamos, la impulsiva, la irracional, la de la supervivencia, la intuitiva, ¿no? Y después, la primera, después, porque primero fuimos puro instinto animal, ¿no es cierto? Por eso dice mundo mental, mundo humano, mundo animal, porque hemos estado en todos los mundos, y hemos estado en todos los planos, hemos sido minerales, vegetales, animales, y ahora estamos en un plano humano. Estamos en la cima, en la cúspide de la evolución, pero hemos sido, y adentro nuestro se dice que están las memorias y los recuerdos de todo. Por eso se dice que la vida es un recordar. Cuando hablamos de plantas, recordamos. Cuando vemos plantas, recordamos. Animales, recordamos. Minerales, recordamos. Ya fuimos todos los estados. Por eso dice que el ser humano es el rey o el soberano del planeta, pero no porque sea el superior, sino porque es el que más sabe, es el sabio. Y el abuelo sabio protege, cuida, ¿no? Se compromete, es amoroso. ¿Cómo son los abuelos en general? Hay algunos medio jodidos, pero en general, Sí. ¿cómo son los Como Mi somos con abuela? el planeta, unos cuidamos por demás y otros no lo cuidan. Así es la vida. Así es, Sí. así es. Bueno, Bueno, nos despedimos. te, da- te damos libre, Sil. No, yo me puedo Sí. quedar hasta las 3 de la mañana, si yo. Bueno, corazones. Después les mando el video. Bueno, ahí lo vamos a escuchar bien y ahí lo voy a analizar más tranquila mientras lo escucho. Bueno, gracias por estar. No, está bien. Recién salgo de yoga y llegué con lo justo y vos ya estabas hablando y entré igual, digo. Buenísimo. Bueno, les mando un beso. Buen fin Igualmente, de. un beso. Gracias, buen Chao. fin de. Mañana Chao, me sí. mañana me voy a los artesanos a llevarla a mi hija escondida porque viene el que va a ser el novio, que me pidió permiso para ser su novio. Chapado a la antigua. Supuestamente ya son novios, pero me dice mi hija, nos estamos conociendo. Bueno, ahora son así las relaciones. Vine a casa, comemos. Entonces me pidió permiso, me preguntó si yo estaba de acuerdo que él sea el novio de mi hija. Oh, tiene 17 años. Así que Bueno, mañana, semana va a ser muy lindo porque mañana me la llevo escondida porque va a venir a decorarle la habitación con mi hijo para darle la sorpresa. Así que va a ser un fin de semana muy bonito. ay, bueno. Emocionada. Se caen las babas. Sí, La madre. sí, es lo primero que se te vio. Se caen las babas. Bueno, gente, un beso grande. Bueno, suerte. Chao, que te salga todo lindo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chau, chau, Chao. chau, chau. Chao.